Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a mi placar. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la división de poderes y vamos a arrancar viendo lo que es el poder ejecutivo. En la clase pasada algo entendimos, habíamos dicho que el poder ejecutivo es el que trabaja en el presente y es el encargado de ejecutar, de aplicar, de poner en marcha aquellas leyes que crea el poder legislativo. El día de hoy vamos a, si no lo tienen, por favor vayan a buscar sus constituciones, ¿sí? Intenten tenerlas a mano. Bueno chicos, para los que no tengan la Constitución, acá van a poner Infolec, Constitución Nacional. Acá está. Y van a entrar directo a la página de Infolec. Como verán es el primer link que dice serviciosinfolec.gov.ar. Y acá les entra directamente a la Constitución de la Nación Argentina. Quiero que lo vean. ¿Ven? Esta es la ley por la cual se sanciona la Constitución. Tiene que decir que es en diciembre, el 15 de diciembre de 1994, que fue el año en que se sancionó la última Constitución, tema que ya habíamos estudiado un poquitito, y ahí arranca con el preámbulo y luego cada una de las partes, y bueno, parte de esto es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy, mucho más abajo, ¿sí? Cuando habla de poder ejecutivo, pero ahora yo les voy a ir aclarando los artículos que vamos a ver, ¿sí? Y vamos a arrancar con este tema. Vamos a poner en las carpetas de título Poder Ejecutivo. Y van a poner, en primer lugar, déjenme ver, yo acá tengo algo para dictarles, lo siguiente que les voy a dictar, ¿sí? Lo dicto y luego se los explico. En la Argentina, el Poder Ejecutivo es considerado el órgano de gobierno más importante, pues tiene a su cargo el gobierno y la administración general del país, punto. Debe también, ejecutar, es decir, poner en marcha, las leyes creadas por el Poder Legislativo, las decisiones tomadas por el Poder Judicial y las medidas tomadas por él mismo, punto. De allí proviene su nombre. Bien, entonces vamos a analizar las distintas oraciones. La primera oración dice, hasta acá ustedes deben copiar textual nada más. En la Argentina el Poder Ejecutivo es considerado el órgano de gobierno más importante. Yo les dije que algunos creen que es el que tiene más poder, sí, y por ello es el más importante, pero en realidad no es el que tiene el más poder, sino tal vez es el que tiene la función más importante de los tres, puede llegar a ser. Dice, pues tiene a su cargo el gobierno y la administración general del país. Es lo que dijimos en la clase pasada, es decir, se encarga de poner en marcha todas las leyes que el Poder Legislativo va creando. Y luego dice, debe también ejecutar, es decir, poner en marcha, las leyes creadas por el Poder Legislativo, que es textual lo que les acabo de decir, las decisiones tomadas por el Poder Judicial, es decir, supongamos que estamos hablando de la jubilación de una persona, ¿sí? Una persona que se jubila y cuando llega la edad de jubilarse se jubila con una jubilación mínima, ¿sí? Y como en realidad dice, bueno, no, pero acá el gobierno se confundió porque yo toda mi vida aporté como un empleado jerárquico y me merezco una mejor jubilación. Entonces lo que hace es irse a la justicia y supongamos que un juez le da la razón y dice, sí, usted señor tiene que tener una jubilación más alta de la que está teniendo. Eso dice en una sentencia el juez. Ahora, el juez habló y ahí termina su trabajo. La pregunta es, ¿el juez tiene que pagarle la sentencia? No. ¿Quién es el que va a tener que hacerse cargo de la decisión que tomó este juez? El Estado, el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo, mediante distintas entidades que tiene, en este caso sería el ANSES, que va a tener que aportar, va a tener que pagarle más a esta persona que le correspondía una jubilación de privilegio o una jubilación mayor a la que tenía, ¿se entiende? Bueno, nueva interrupción. Fíjense que acá busqué ANSES de quién depende, ¿sí? Y fíjate que dice, bueno, ANSES, esto es lo que significa la sigla ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Social y la entidad superior a la Secretaría es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ahora van a ver que el ministerio es parte de lo que es el Poder Ejecutivo. Si el ministerio está compuesto, digamos, como una especie de secretaría que tiene el presidente de la Nación que se encarga de todo lo que tiene que ver con el tema de el trabajo, el empleo y la seguridad social, ¿sí? Obviamente porque el presidente no es el único que trabaja en el Poder Ejecutivo, pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero quería que vean esto, ¿sí? De que el ANSES depende o forma parte básicamente
de lo que es el Poder Ejecutivo, más allá de que es una entidad descentralizada, que es decir, que maneja su propio presupuesto y tiene sus propios empleados, entre otras cosas. Entonces, los jueces toman decisiones, pero el Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutarlas, ¿sí? De ponerlas en marcha. Debajo pongan, así a manera de ítem, que el Poder Ejecutivo, cuando hablamos de su composición, si quieren pongan composición de subtítulo, 2 puntos, está compuesto por el presidente de la nación y luego lo que dice el artículo 88 es que en caso de, y anotan, esto lo anotan literal, en caso de enfermedad, ausencia de la capital. Cuando dice ausencia de la capital, ustedes entiéndanlo como ausencia del país, no de la capital. En caso de muerte, renuncia o destitución del presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la nación. Entonces podemos decir que la composición es presidente, vicepresidente, luego viene lo que es el jefe de gabinete y luego vienen los ministros. Para que entiendan, el vicepresidente es como que está y que no está, porque el vicepresidente, vamos a estudiar para la clase que viene probablemente, es el encargado de manejar lo que es la Cámara de Senadores. Entonces es como que pertenece al Poder Legislativo. Pero ¿qué pasa? En caso de que el presidente esté enfermo, en caso de que el presidente haya muerto, haya renunciado o esté fuera del país, el vicepresidente es el que se va a tener que hacer cargo, ¿sí? No puede quedar acéfalo el puesto, es decir, siempre tiene que haber alguien en ese puesto. Ahora, ¿por qué yo les dije que cambiaran esta palabra? Porque vieron que la Constitución dice ausencia de la capital. Bueno, tengan en cuenta que cuando se escribió el texto, probablemente lo que pasaba es que cuando el presidente se iba de la capital, se iba en carreta, chicos, ¿sí? Es decir, se iba en caballo o se iba en autos que eran muy lentos. Hoy en día la situación es distinta. Si el presidente está en Misiones, en 2 horas lo podemos tener de vuelta en la capital para solucionar cualquier problema. Es decir, que no es tan así el tema. Ya es distinto cuando cruza la frontera del país, sí, porque digamos que tal vez puede tardar un poco más en llegar, pero cuando se trata de un tema que el presidente está dentro del país, aún continúa siendo el presidente. El vicepresidente no es que asume ese cargo, tiene que ser algo muy, muy extremo para que lo asuma en ese caso, ¿sí? Por eso nosotros leemos cuando se encuentra fuera del país y no necesariamente cuando se encuentra fuera de la capital. Eso por un lado. Presidente y vicepresidente. Luego yo les comenté y les pedí que tienen que anotar que se encuentra lo que es el jefe de gabinete, ¿sí? Y luego se encuentran los ministros. Para que se hagan una idea, esto es así, te lo explico muy sencillo. El presidente es el que pone en marcha absolutamente todas las leyes que se tienen que aplicar en nuestro país, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿el presidente es una persona superpoderosa que tiene muchos poderes y puede estar en muchos lugares a la vez? La respuesta es obviamente no. Entonces tiene un equipo de trabajo, ¿sí? Y este equipo de trabajo va a estar compuesto por no solo varios secretarios, sino por los ministros. Los ministros son como las personas más importantes del presidente. Por eso van a ver, lo voy a decir ahora dentro de un rato, por ahí lo repita, que cuando el presidente asume en su cargo, el presidente es quien elige a los ministros, ¿sí? Es decir, elige a su equipo de trabajo, ¿sí? Nadie le puede decir lo contrario. ¿Por qué? Porque es la gente en la que más confía él. Los ministerios están divididos por secciones y el encargado de cada ministerio se supone que tiene que ser una persona que conozca un poquito de más allá de que haya estudiado otra cosa, tal vez la vida hizo que se desempeñara en esa área y que entiende sobre ese tema. Entonces va a haber un ministro, supongamos, no sé, hoy en día el ministro de Educación, que está muy visto, ¿sí? El ministro Trota. Entonces tenemos al ministro de Educación y debajo del ministro va a haber todo un ministerio de Educación que se va a encargar de decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con ustedes, cómo dar las clases, cuándo volveremos al aula, cuándo no volvemos, si volvemos, cuál va a ser el protocolo que haya en caso de que volvamos, si vamos a tener vacaciones, si no las vamos a tener. Se va a encargar de todo eso lo que es el grupo del trabajo del ministerio. Y en la cabeza va a estar el ministro, ¿sí? Que es, digamos, un amigo, un secretario, una persona muy fiel a lo que es el presidente de la nación, ¿sí? Cuando el presidente se va, el ministro se va, pero todo el Ministerio de Educación queda. Ese equipo siempre queda, es un equipo fijo que no cambia de gobierno, ¿sí? Siempre es el mismo. Lo que cambia es la figura de los ministros. Bueno, acá de modo de ejemplo les voy a mostrar, ven, este es el mapa de lo que es la capital federal. Les voy a mostrar cuál es la ubicación, por ejemplo, de lo que es la
principal sede del Ministerio de Educación, ¿sí? Vas bajando por acá. Fíjense en que esto queda cerca, por ejemplo, de lo que es la Facultad de Medicina, ¿sí? Y cerca de el Teatro Colón. Ven, acá está el Teatro Colón. Bien. Entonces vamos bajando por acá. Quiero que vean. Esta plaza que ustedes ven acá se llama, casualmente no, obviamente es porque está el ministerio ahí, se llama Plaza Jardín de los Maestros. Y detrás de la plaza, en lo que sería este pasaje que está acá, que se llama Pasaje Pisurno, en este lugar se encuentra el Ministerio de Trabajo. No me permite bajar en el pasaje, así que bajé, digamos, en este punto, que es esto que vemos acá, ¿sí? De acá podemos ver la plaza esta de los maestros, ¿sí? Y detrás de eso se encuentra el Ministerio de Trabajo. Imagínate que es un edificio gigante donde trabajan un montón de personas. Y esta solamente es la sede principal, es decir, que tiene otras sedes repartidas por el país. ¿Por qué es la sede principal? Porque es la que se encuentra dentro de Capital Federal, porque es la capital de tu país. En segundo lugar, ¿qué más? Estábamos hablando de composición. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete está por encima de los ministros. Jefe de gabinete es como la persona que dirige a todos los ministros, ¿sí? Es como la mano derecha del presidente, ¿sí? Él tiene que ser la persona de mayor confianza que él tenga y es el que normalmente se va a dirigir a los ministros para decirle, bueno, cómo trabajar. Es como el segundo del presidente, además de lo que es el vicepresidente de la nación. Bien, luego de hablar de composición, vamos a hablar de requisitos para ser presidente, ¿sí? Y acá vamos a tener que ir a la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución, esto es sencillito. ¿Recuerdan que la Constitución, la tengo acá, se dividía en dos grandes partes? La primera hablaba de derechos y la segunda hablaba de autoridades de la nación. Y que cuando habla de autoridades de la nación había como tres grandes títulos. El primer título era poder legislativo, el segundo poder ejecutivo y poder judicial. Bueno, te vas al segundo título, a poder ejecutivo, ¿sí? Entonces vas a ver que dice sección segunda, poder ejecutivo, capítulo 1 de la naturaleza y duración, ¿sí? Estamos hablando específicamente a partir del artículo 87. Cuando vamos a hablar de los requisitos para ser presidente, vamos a ir a lo que dice el artículo 89. El artículo 89, y esto lo pueden escribir por ítems, dice que los requisitos para ser presidente y vicepresidente, para ambos los requisitos, dice para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere, y acá ustedes van a anotar requisitos para presidente y vicepresidente, y van a poner 2 puntos, y ahora por ítems. El primer requisito es haber nacido en el territorio argentino, ¿sí? Si vos no naciste en Argentina, te da otra opción que dice que tenés que ser hijo de nativo, habiendo nacido en país extranjero, ¿sí? Y después dice las demás cualidades exigidas para ser senador. Bien, vamos a explicar primero esto de ser argentino o no ser argentino. Primer requisito que te pone, ¿sí? Que va a ser distinto al resto, es que vos tenés que ser argentino nativo, es decir, haber nacido acá. Pero si vos sos extranjero, es decir, una persona que se nacionaliza argentina, ¿sí? O sea, que sos argentino pero que te convertiste en no nativo, así que no naciste en territorio argentino, se te exige que tus papás sean nativos. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo soy alemana, ¿sí? Y yo me quiero postular para el puesto de presidenta. Primero me tengo que nacionalizar Argentina. Ahora, nacionalizándome Argentina, convirtiéndome en ciudadana argentina, ¿basta para ser presidenta? La respuesta es no. Van a mirar cuando yo me postule que mis papás hayan nacido en Argentina. Si mis dos papás son, no me acuerdo qué dije recién, que era alemana, francesa, no sé qué, son extranjeros, por más que yo me nacionalice argentina, no puedo ser argentina. Entonces, primer condición, lo notan, primer ítem es ser nativa argentina o ser hija de nativos argentinos y obviamente haber adquirido la ciudadanía argentina. Esos son el primer requisito, así que tiene que ver en cuanto a la nacionalidad. Luego dice el texto que se requieren los mismos requisitos que para ser senador. Y se los voy a decir yo ahora y los van a anotar debajo. Después vamos a analizar algo cuando veamos el tema de senadores. El segundo requisito que también coincide con para ser senador es el tema de la edad. Se va a pedir tener una edad de 30 años, ¿sí? Así que anotan, el segundo requisito, tener mínimo 30 años. Después, los otros requisitos que se piden tienen que ver con la ciudadanía. Es decir,
En el caso de haberte vos nacionalizado argentino, se te pide que hayas sido argentino un mínimo de 6 años, ¿sí? Entonces, si yo soy alemana y hago la ciudadanía este año, siendo mis padres nativos, ¿sí? Argentinos, no significa que yo me pueda postular el año que viene, sino que tienen que pasar 6 años para poder yo postularme para el puesto de presidenta o vicepresidenta. Ese es el segundo requisito. Y son los dos únicos requisitos. ¿Por qué? Porque después cuando dice los mismos requisitos para senador, el senador tiene un requisito más que es 2 años de residencia en la provincia para la cual se postula. Pero la realidad es que el presidente no se postula para ninguna provincia particular, por lo cual no se le puede pedir al presidente 2 años de residencia en una provincia específica porque ¿sí? No existe la provincia argentina. ¿Estamos? Entonces, por eso no se le exige ese requisito, porque sería una locura exigirlo. Bien, ¿cuánto duran en su cargo? Para eso tenemos el artículo 90, ponen de subtítulo duración. Paso a leerles. El presidente y el vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Bien, paso a explicarles. Y lo anotan. El presidente dura en su cargo y el vicepresidente 4 años más una reelección consecutiva. ¿Qué quiere decir? Que puede ejercer como presidente y vicepresidente 4 años, luego 4 años más si es que son reelectos, después tiene que dejar pasar un periodo presidencial y recién ahí puede volver a postularse para cualquiera de los dos puestos. Esto es lo que pasó con nuestra vicepresidenta de la Nación. Ella estuvo 2 periodos consecutivos en lo que es la presidencia, luego dejó pasar un periodo de 4 años que fue la presidencia del gobierno de Macri y luego volvió a postularse para el puesto de vicepresidenta de la Nación. Sí, pudo haberse postulado como presidenta si ella también así lo deseaba. Luego de esto, bueno, tengan en cuenta que esto se implementó en la última reforma constitucional. Esto es algo muy novedoso de 1994. Antes no existía la reelección. Antes las presidencias duraban 6 años y luego no existía la reelección en un periodo consecutivo. Así que esto fue algo novedoso en 1994, que fue como la gran modificación, además de que se incorporaron los tratados internacionales, ¿sí? Que ahora tienen jerarquía constitucional. Bueno, entonces, ahora van a poner debajo atribuciones del Poder Ejecutivo. Atribuciones tienen que ver con las cosas que puede hacer el Poder Ejecutivo. La clase pasada hablamos de cuál era la atribución principal, dijimos que era el encargado de ejecutar las normas y habíamos dicho también que el Poder Ejecutivo podía elegir, por ejemplo, a los miembros de la Corte Suprema y habíamos hablado de otras cosas que sí podía hacer el Poder Ejecutivo cuando armamos el cuadrito, ¿sí? Vamos a anotar algunas otras que no están incluidas en ese cuadro que vimos la clase pasada. Ponemos de subtítulo atribuciones del Poder Ejecutivo. Debajo ponen, se los dicto, el Poder Ejecutivo es el órgano de gobierno más importante debido a sus funciones que ejerce, que exceden las puramente ejecutivas y que están enumeradas en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Punto. El presidente de la Nación es el jefe de Estado. Punto. Resaltan jefe de Estado, ¿sí? Como tal, representa al país ante los demás estados y organismos internacionales. Punto. Es también el jefe de gobierno, pues es el responsable político de la administración general del país. Punto. Además, y esto seguro ustedes no lo sabían, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, por ello dispone de ellas y se ocupa de su organización y distribución según las necesidades de la nación. Este textito lo copian textual. Entonces el presidente tiene 3 grandes funciones, ¿sí? Es 3 cosas a la vez. Por un lado es el jefe de Estado. Que es el jefe de Estado quiere decir que, como les acabo de dictar, es el que va a representar a nuestro país en el extranjero, ¿sí? Por otro lado es el jefe de gobierno, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, es el encargado de poner en marcha todas las leyes y poner en funcionamiento todo el sistema. Y en tercer lugar es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es el que va a estar
es el que va a estar a cargo de, por ejemplo, como última autoridad, como la autoridad más alta de todas, de la policía, de la gendarmería, de todo lo que a ustedes se le ocurra que tenga que ver con la parte de las Fuerzas Armadas, la parte marítima, todo. Eso en siguiente lugar. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a los ministros y jefe de gabinete de la composición, me quedó un parrafito por dictarles, así que ponen debajo los ministros y el jefe de gabinete. Y ponemos, si bien el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, el presidente de la Nación trabaja rodeado de un gabinete de ministros, punto. Los ministros son secretarios del presidente, punto. Tienen a su cargo la administración de áreas específicas y se encuentran al frente de sus respectivos ministerios. Punto. Al frente de los ministros, se encuentra el jefe de gabinete. Punto. Se trata de un ministro coordinador, que al igual que los otros ministros, es designado y removido por el presidente. Punto. Todos los actos realizados por el presidente de la Nación deben ser refrendados y legalizados por sus ministros y el jefe de gabinete, mediante sus firmas para que sean considerados válidos. Esto me olvidé de decírselos, pero es importante, ¿sí? Que todo lo que haga el presidente tiene que ser refrendado por los ministros y tiene que llevar la firma del ministro del área, no de todos los ministros, sino del área afectada. En último lugar, vamos a hablar del tema de los decretos. Así que ponemos de subtítulo, decretos. Hoy les tocó todo dictado. Los decretos. Recibe el nombre de decreto una decisión tomada por una autoridad sobre un asunto de su competencia. Punto. Se trata de una norma general dictada por una autoridad ejecutiva y que tiene un valor inferior a las leyes. Punto. La Constitución Nacional dispone que el presidente de la Nación pueda dictar distintos tipos de decreto. Los más habituales son los decretos reglamentarios. Resaltan la palabra decretos reglamentarios. En ellos se disponen las reglas para poner en práctica y ejecución las leyes que sancionó el Congreso. Punto. En casos excepcionales, cuando no hay tiempo suficiente para la sanción de una ley, el presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia, los conocidos como los DNU, con las limitaciones que fija la Constitución, ¿sí? Y ponen entre paréntesis que las limitaciones se encuentran en lo que es el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Bien, pasemos a explicar. Tenemos dos grandes tipos de decretos que son los más conocidos. Por un lado, los de decretos reglamentarios. Un decreto reglamentario es cuando, ¿recuerdan que una ley es creada por el Congreso de la Nación, es decir, por los diputados y los senadores? Bueno, una vez que esta ley se crea, llega en manos del presidente. Y el presidente lo que hace es dictar un decreto que dice, literal, dice, decrétase tal ley para que se ponga en marcha y en funcionamiento, ¿sí? Y dice, y publíquese en el boletín oficial para que todo el mundo la conozca. Básicamente lo que dice es eso. Eso es un decreto reglamentario. Simplemente lo que hace en ese decreto es darle ok a la ley, ¿sí? Es el último trayecto de la ley. Es el sellito que le da el presidente para que esa ley comience a funcionar. Simplemente eso. Por eso van a ver el día de mañana, cuando ustedes vean una ley, van a ver que está toda la ley y debajo, arriba de todo viene lo que es el decreto. ¿Sí? ¿Arriba o abajo? No, arriba. Viene lo que es el decreto. Y luego nos dice que el otro muy conocido son los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son, si nosotros tenemos en cuenta cuánto puede tardar el Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores, que son muchísimos, que vamos a estudiar la clase que viene, en sancionar una ley, en ponerla en práctica, en inventar una ley, pueden tardar muchísimo tiempo. Entonces a veces hay cosas que son muy urgentes. Entonces, si al ser muy urgente, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Un solo diputado? No. ¿Un solo senador? No. ¿Sí? ¿4 senadores? No. ¿Quién la va a tomar? Y se le da este poder al Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia. ¿Lo hace normalmente? Sí, lo hace. Por ejemplo, este año, si ustedes buscan en la página de Infolet y ponen decreto de necesidad y urgencia
el 260 del 2020, van a ver que es el decreto por el cual se decretó la emergencia sanitaria debido al COVID. ¿Sí? Esto fue en marzo y se decretó una emergencia sanitaria por el lapso de un año. Y en ese mismo decreto van a ver que empieza a hablar de el Ministerio de Salud y comienza a decir todos los poderes o las cosas que le encomienda el presidente al ministro para que haga respecto de esto. ¿Sí? Bueno, quiero que vean el decreto que les acabo de nombrar, el 260 del 2020, obviamente es del 2020 porque es un decreto del año pasado, ¿sí? Que es el que declara la emergencia sanitaria, ¿sí? Acá, bueno, habla toda la situación, plantea toda la situación por la que se está pasando en el país, y al último dice que el presidente, ¿sí?, de la nación, en acuerdo general de ministros, decreta, y acá dice que se decreta la emergencia sanitaria. ¿Por qué les nombro este? Porque este decreto, fíjense acá abajo que dice nota Infolet, dice que hay un decreto nuevo firmado este año que lo que hace es prorrogar, es decir, extender la validez del decreto del año pasado hasta el 31 de diciembre de este año, por lo cual la emergencia sanitaria todavía se encuentra vigente. Es decir, que el año pasado, cuando se decretó el decreto 260, se había dicho que era por un año, pero bueno, ahora se extendió por un año más, ¿sí? Quiero que vean también acá abajo de todo, bueno, acá está todo lo que se resuelve, todo lo que se va a hacer, las medidas que se van a tomar, por ejemplo, respecto a las zonas afectadas, etcétera. Quiero que vean abajo de todo que como es un decreto de necesidad de urgencia, el último artículo de todos dice que esto tiene que comunicarse, publicarse, y luego, fíjense que cuando firman, si acá aclara los normas de aquellos que firmaron, están firmando el presidente de la nación, por eso aparece en mayúsculas Fernández, y luego, bueno, jefe de gabinete, y fíjense en que aparecen, si no es todo, aparecen casi todos los ministros. ¿Por qué es así? Justamente porque se trata de un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Por eso se necesita la firma de todos los ministros. Respecto a lo que está pasando con la pandemia. Ahora, los decretos de necesidad y urgencia tienen ciertas limitaciones y vamos a pasar a leer lo que dice el artículo 99.3. Dice, el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones y ahí arranca el 99. El inciso 3 dice, participa de la formación de leyes con arreglo de la Constitución, las promulga y las hace publicar. Esto es lo que les acabo de explicar, un decreto reglamentario. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Es decir, este párrafo quiere decir que el presidente tiene prohibido crear leyes, ¿sí? Solamente, y esta es como la excepción a la regla, cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen, y esto lo anotan, los decretos de necesidad de urgencia no pueden hablar de materia penal, materia tributaria, tributaria quiere decir impuestos, materia electoral, eso tiene que ver con las elecciones, ¿sí? O el régimen de los partidos políticos podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, que serán decididos en acuerdo general de ministros y deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete. Acá tenés la otra característica también de los decretos de necesidad y urgencia, que no solo hay temas de los cuales el presidente no puede hablar, por ejemplo, de materia penal, no puede hacer un decreto de necesidad y urgencia, sino que también tiene que estar refrendado, tiene que estar firmado por todos sus ministros, es decir, por todo, y además del jefe de gabinete, ¿sí? Por todo su equipo de trabajo, es decir, no puede ser una locura del solo, ¿sí? Luego, siguiente párrafo también es muy importante, eso lo anotan, lo que les acabo de decir. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Luego el texto sigue. Lo que quiere decir esto es que, más allá de que el presidente pueda dictar un decreto de necesidad de urgencia, la Constitución le pide al jefe de gabinete, que recuerden que es el jefe de todos los ministros, le pide que se encargue de reunir una comisión bicameral, es decir, que se encargue de reunir a miembros de la Cámara de Diputados y miembros de la Cámara de Senadores para que debatan, ¿sí?, sobre este decreto de necesidad de urgencia que se acaba de aplicar, ¿sí? Fíjense en que la ley dice, creo que son 10 días, ¿sí? Le da un plazo de 10 días, o sea que tiene que ser rapidísimo el trámite. Y los miembros de los diputados, los miembros de la Cámara bicameral, ya sean los diputados y los senadores, van a tener que ir a hablar con sus compañeros diputados y senadores para ver si realmente este decreto de necesidad de urgencia fue bien hecho, si es necesario, si lo apoyan o no lo apoyan. En caso de apoyarlo, van a tener que generar una ley, luego apoyando este decreto de necesidad y urgencia. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy, así que no hay nada más que decirle. Besos a todos, los quiero mucho.